bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultora online. Antes de comenzar, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso sobre aspectos a considerar en la planificación financiera. Comenzamos con el tema 5, la planificación financiera. Bien, planificación. Aquí vemos cómo vamos a hablar de una interrelación entre el corto y el largo plazo. ¿Vale? Vamos a ver. Por un lado, el funcionamiento diario de la empresa, ¿vale? Y cómo ese funcionamiento diario encaja en una proyección a varios años vista, es decir, la planificación a largo plazo. ¿Vale? En relación con el corto plazo, la estructura económica y financiera de la empresa va a venir determinada por la escala de planta que elijamos para trabajar. ¿Vale? Eso es lo que nos va a dar, digamos, el marco de funcionamiento en el corto plazo. A partir de aquí, según los resultados que obtenemos a lo largo de cada periodo, de cada año, digamos, en base a esta estructura de costes, nos vamos a planificar lo que son los años siguientes mediante la aplicación de modelos financieros. Bien, vamos a centrarnos ahora en las escalas de planta. Bien, en principio, derivan del análisis microeconómico de la economía industrial. Es decir, el origen de este análisis tiene que ver con, digamos, la fabricación de productos. Es decir, nosotros tenemos que fabricar una determinada cantidad de producto, para lo cual nosotros necesitamos tener un determinado tamaño, digamos, de planta fabril, ¿vale? Un determinado tamaño de fábrica. Vale, entonces de ahí viene el análisis, pero es aplicable a todo modelo de negocio, tanto comercial como de servicios, etc. Y obviamente la propia economía industrial, ¿no? El objetivo es conseguir el menor coste por unidad producida, ¿vale? Esto es en definitiva lo que se persigue. Cuando uno va a realizar cualquier actividad económica, ya sea de fabricación o venta de productos o de servicios, lo que necesitamos es que cada producto y cada servicio tenga el menor coste posible, ¿vale? Eso es lo que siempre debemos perseguir. Nosotros vendemos nuestro producto o servicio en un mercado y ese mercado determina un precio de venta en el que poco podemos influir, pero sí nosotros podemos influir en nuestros costes, y cuanto más bajos los tengamos, mejor, porque en principio mayor será nuestro beneficio y en el caso de tener que recurrir a reducciones de precios, nosotros podremos seguir obteniendo beneficios cuando otros que tengan estructuras de costes más altos no puedan operar en el mercado, ¿vale? Porque su coste se quede por encima de los precios de venta, o que el beneficio que éste proporciona no sea suficiente, ¿no? Entonces, como dice aquí, el objetivo siempre es conseguir el menor coste por unidad producida, el menor coste total promedio, ¿vale? Y aquí en el tercer punto nos dice: de no ser por restricciones financieras o de mercado, siempre debemos elegir la escala de planta óptima. Es decir, ¿qué quiere decir
sin restricciones financieras, que volvemos siempre al ejemplo industrial, al ejemplo fabril, que nosotros tengamos los suficientes fondos para hacer la fábrica que produce la cantidad de unidades exacta que en promedio tienen el menor coste total. ¿Vale? Que aplicando todos los costes, tanto fijos como variables, terminan siendo la forma más barata, más económica de producir ese determinado producto. ¿Vale? Entonces, por eso de ahí decimos que sin restricciones financieras, suponiendo que podemos invertir todo lo necesario para conseguir esa fábrica que me garantiza el coste promedio menor, el coste total promedio menor posible. Vamos a buscar la escala de planta óptima, pero aquí ya aplicando, digamos, las restricciones financieras y de mercado que antes habíamos obviado, ¿no? Entonces, aquí nos dice, primero debemos asegurarnos cuántas unidades de productos o servicios puede absorber el mercado. Como vemos aquí, una primera limitación. Es decir, nosotros vamos a tener que estar medianamente seguros en qué franja, digamos, de unidades nos vamos a manejar. Luego debemos conocer nuestra capacidad financiera, que sería la segunda limitación. ¿Cuánto dinero podemos invertir para la instalación de nuestra planta de producción, ¿no? De nuestra fábrica? Si lo vemos desde el punto de vista industrial, insisto. Esto después se puede siempre trasladar a la actividad comercial o a la actividad de servicios, ¿vale? Luego, las curvas de coste total promedio de corto plazo representan las diferentes escalas de planta que podemos elegir para trabajar y determinará el tamaño de la inversión. Vamos a verlo gráficamente. Bien, aquí vemos cómo están representadas las curvas de coste promedio de corto plazo. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Vale? Todas estas contenidas dentro de una curva de costes promedio totales de largo plazo, que es la grande que está más oscura debajo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Nosotros debemos elegir cuál de estas curvas vamos a utilizar. Y elegir cada una de estas curvas implica el tamaño de nuestra planta, ¿vale? Lo que es la escala de planta. Cada una de estas curvas de corto plazo representa la escala de planta que podemos elegir, ¿vale? Y lo que nos indica la curva de largo plazo es que nosotros podremos elegir cualquiera de esas siempre que las restricciones de las que hablamos de mercado y financieras nos lo permitan, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Primero lo que vamos a determinar es cuántas unidades de producto admite el mercado. El mercado es capaz de absorber, ¿no? Aquí tenemos como la numeración de abajo, que vamos a suponer que son millones, ¿vale? Vemos como podemos estar cerca de los 4, los 5, 6 millones. Tenemos aquí en esta gráfica, cubrimos hasta 12 o 13 millones de unidades producidas, ¿vale? Ahora, como vemos en las curvas, cada escala de planta que elijamos, en su punto mínimo, es donde obtendremos el coste total promedio menor para esa escala de planta en concreto, ¿vale? Entonces, si sabemos el mercado cuánto producto va a absorber, nosotros elegiremos la escala de planta óptima para
para colocar ese producto, ¿no? Y ahí chocamos con las restricciones financieras. ¿Qué sucede? Las escalas de planta que estén en condiciones de fabricar más productos, ¿vale? Requerirán más inversión, se llevarán una mayor cantidad de recursos. Entonces ahí es donde nos aparece esa segunda restricción, la restricción financiera. Podemos así, digamos, aunque nuestro mercado absorba unos 11 o 12 millones de productos, quizás nosotros no podemos financieramente soportar una escala de planta como la 3, la 4 o la 5, ¿vale? ¿Por qué? Simplemente por la capacidad financiera, ¿vale? Entonces, insisto, dos restricciones: cuánto producto puede absorber el mercado y cuánto estamos en condiciones, cuántos recursos tenemos para invertir. A partir de ahí, nosotros elegiremos la escala de planta que, digamos, nos podamos permitir, dadas las dos restricciones de las que hablamos. Y bien, visto lo visto, entonces podemos decir que si el mercado nos admite absolutamente cualquier volumen de producción, ¿vale? Digamos, nos absorbe cualquier volumen de cualquier cantidad de producto, y nosotros no tenemos ninguna restricción financiera, lo que haremos es elegir la escala de planta óptima, que es la que está señalada aquí con el número 3. ¿Vale? Como ven, coincide con su mínimo coincide con el mínimo de la curva de costes totales promedio de largo plazo. ¿Vale? Esto quiere decir que sería la mejor elección de escala de planta para un horizonte temporal largo, digamos para el largo plazo, ¿no? Y obviamente tendríamos absolutamente el coste total promedio menor para fabricar este tipo de producto. Como nos dice aquí, todas estas curvas de corto plazo, de costes promedio de corto plazo, se encuentran contenidas por la curva de coste total promedio de largo plazo, ¿vale? Y la escala de planta óptima será la cual su mínimo coincide con el mínimo de la curva de costes promedio de largo plazo. ¿Vale? Es lo que vimos justamente en el punto F. Esto imagínense por qué. Porque supongamos que el precio de venta del producto está en torno a los 16, ¿no? Como se ve en la gráfica. Eso nos muestra cómo en las 5 escalas de planta que están aquí representadas obtenemos un margen, ¿vale? Relativamente, bueno, en algún caso mayor y en otro menor, pero en todos tenemos un margen de beneficio positivo. Ahora bien, como ven, si nosotros logramos trabajar o tener la escala de planta número 3, vamos a maximizar ese margen, ¿vale? Entonces, en principio nos aseguraremos más beneficio y en segundo lugar, si el ambiente se volviera pesimista para nuestro producto, estaríamos en condiciones de rebajar el precio y todavía seguir manteniendo un cierto margen. Mientras que el resto de escalas de planta pueden quedar absolutamente fuera de mercado, ¿vale? Por eso siempre debemos buscar el coste total promedio menor, tanto en productos como en servicios. ¿Vale? Esa va a ser siempre la clave de nuestros negocios. Ahora bien, estas escalas de plantas derivan de una estructura de costes que lo vemos en esta gráfica, donde tenemos el componente del coste fijo, el coste variable y en consecuencia la curva de coste total. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí es de donde derivaremos
la curva de costes promedios, en este caso la curva de costes total promedio, y luego tenemos debajo el componente fijo y el componente variable en cada uno de los casos. ¿Vale? Y como vemos, en el punto mínimo de la curva de costes totales promedio se cruza la curva de coste marginal, marcando el punto exacto donde tendremos el nivel óptimo de producto para esta determinada escala de planta. Cada una de esas 5 curvas que vemos debajo tiene su estructura de costes y su derivación. Obviamente cada una más alta que la anterior, lo que determinará, como ya dijimos, una inversión mayor cuanto más unidades se requieran. Para comprender esto, vamos a ver entonces concretamente la gráfica del coste marginal y su definición. Coste marginal. Incremento que sufre el coste total por el hecho de producir una unidad más. ¿Vale? Por producir una unidad más tenemos un coste marginal. Entonces, debido a que opera la ley de rendimientos decrecientes, cuando el coste marginal coincide con el mínimo coste total promedio, se considera el punto óptimo de producción. Esto es válido para el corto plazo, es decir, para una escala de planta, como para el largo plazo, la curva que contiene todas las escalas de planta posibles. Como vemos aquí, es la curva más grande que también tiene su curva de coste marginal de largo plazo. ¿Vale? Entonces, en resumen, siempre debemos buscar la producción en la escala, primero en la escala de planta óptima y por supuesto punto de producción. Ahora, nuestra capacidad financiera, nuestro mercado absorbe tanto volumen de producto, podemos elegir escalas de planta que requieran menos inversión, pero siempre teniendo en cuenta que el coste promedio puede ser mejorable. Si aparece un competidor que tiene esta capacidad, puede producir a un precio menor, ¿vale? Bien, ahora que nosotros definimos nuestra escala de planta, es decir, nuestra estructura de costes fijos y variables, ¿vale? Nosotros vamos a poder conformar el día a día de nuestra empresa. Y una vez que tenemos conformado el día a día de nuestra empresa, como vimos en temas anteriores, vamos a conformar nuestros presupuestos de tesorería, vamos a definir nuestros criterios de los periodos de maduración, tanto de producción como de ventas, como de cobros, etcétera. Y vamos a poder conformar entonces, a partir de los presupuestos, conformar un balance y una cuenta de resultados proyectada, ¿no? Entonces, una vez que tenemos un balance y una cuenta de resultados proyectada, lo que vamos a hacer es hacer una evaluación de cómo va a evolucionar en los años siguientes, ¿vale? Cómo van a ser los resultados, cómo van a afectar en nuestro balance y vamos a determinar cuáles son las variables que pueden afectar en el desarrollo de nuestra actividad. Para esto es para lo que recurrimos a los modelos financieros. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? Un modelo consiste en una serie de funciones matemáticas que representan las relaciones que se dan en el seno de la empresa y permite ver en términos monetarios
cuál es el resultado de la evolución del entorno, de las políticas y estrategias y de las limitaciones de todo tipo a las que se enfrenta la actividad de la empresa. ¿Qué nos dice aquí? Que a nuestra empresa le van a afectar factores externos, que pueden ser macroeconómicos, factores del sector, ¿vale? Que hagan cambiar nuestras políticas comerciales y nuestras estrategias corporativas, y luego limitaciones que podamos tener, bien financieras, bien tecnológicas, etcétera. Nosotros debemos ser conscientes de lo que la empresa está en condiciones de hacer y de cómo el entorno le puede afectar. Entonces, a partir de ahí, lo que haremos nosotros es crear los modelos financieros, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tenemos, ¿en qué consiste el modelo? En una serie de inputs, es decir, entrada de datos. Vamos a ver, tenemos económicos, legales y contables, políticas y estrategias. Nosotros vamos a darles valores a todos estos inputs, ¿vale? Debemos evaluar cuáles son los que a nosotros nos pueden afectar, incorporarlos al modelo y de esta forma obtener estados contables previsionales, es decir, básicamente balance y cuenta de resultados proyectado a lo largo de los años. Y luego debemos confirmar si el plan es satisfactorio o no. Si es que sí, lo ejecutamos, y si es que no, revisamos las variables de entrada. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a poner un ejemplo simple. Nosotros detectamos que la variación de nuestras ventas corresponde a la variación del PIB de nuestro país multiplicado por 5. Es decir, si el PIB es del 1%, nuestras ventas van a crecer un 5% al año. Entonces, crearemos un modelo donde las ventas se actualicen según la previsión que tengamos de PIB. Entonces, vamos a suponer que para el año que viene nos dicen que la previsión de crecimiento del PIB es el 2%, entonces nosotros pondríamos en previsión del PIB 2% y automáticamente las ventas se calcularían en un 10% más, ¿vale? Así con cada una de las variables que nosotros podamos manejar y podamos meter en el modelo, ¿vale? Entonces, si nos conseguimos la previsión del PIB, siguiendo con ese ejemplo, si conseguimos la previsión del PIB para de aquí a 5 años, podemos estimar las ventas de aquí a 5 años, ¿vale? Y a partir de las ventas, ver cómo se determinan, cómo varían los costes fijos, si es necesario variarlos o no, determinamos un margen, un beneficio, y ese beneficio cómo afecta al balance, cómo se incorpora al balance, y si repartimos o no dividendos a los accionistas o dejamos los fondos dentro de la empresa para que sigan evolucionando y produciendo. Bueno, características. Todo modelo debe recoger las interrelaciones de los aspectos financieros, comerciales y de producción. Debe tener en cuenta todo lo que sucede el día a día de la empresa, ¿no?
Luego, deben ser flexibles y permitir cambios en estas relaciones si las circunstancias cambian. Esto básicamente se trabaja en hojas de cálculo, ¿no? Que permiten recalcular con facilidad toda la serie de datos. Luego, las hipótesis en que se basa el modelo y sus resultados deben ser coherentes y realistas. Es decir, nosotros debemos, debe tener el modelo debe tener una base de sustentación. Por ejemplo, si volviendo al ejemplo que pusimos del PIB relacionado con las ventas, si resulta que las ventas nos han crecido a un 20% por año, cuando el PIB crecía un 0,5, no podemos mantener la relación con esa variable y decir que porque el país a lo mejor crezca, que su PIB crezca un 2 o un 3%, nosotros vamos a duplicar o triplicar las ventas, ¿vale? Habrá que recalcular o ver cuál es el peso real que tiene esa variable, la variable del PIB en las ventas, o si en definitiva es independiente. Luego, tanto los inputs como los outputs deben ser fácilmente comprensibles. Los outputs, básicamente, esto tiene que ser balance y cuenta de resultados proyectada. No tiene que haber mucha más información, ¿vale? Y los inputs deben ser datos fáciles de conseguir y si son estadísticos, si son datos estadísticos, mejor. Y por último, para que sean operativos, deben ser fáciles de usar, ¿no? Digamos, para tomar decisiones, los modelos tienen que poderse interpretar con facilidad. Vamos a ver entonces los tipos de modelos. Primero, de ecuaciones simultáneas. ¿Vale? Tienen una estructura sencilla y consiste en una serie de ecuaciones encadenadas en los que las variables se relacionan entre sí de manera que el valor de unas deriva del valor de las otras. Es un poco el ejemplo que les di del PIB con relación a las ventas, ¿no? Insisto, dentro del modelo podemos incorporar varias variables, unas que afecten a las ventas, otras que afecten a los costes, ¿vale? Luego tenemos de programación lineal. Son modelos de optimización condicionada, con la característica específica de que las funciones o relaciones matemáticas que utilizan son de tipo lineal. Se fija una función objetivo que perseguirá un máximo o un mínimo, sea beneficio o coste, etc. Luego se determinan las funciones que expresan limitaciones, como ser niveles de producción posibles, ratios de solvencia a mantener, etc. Y por último, de programación por objetivos. Funcionan igual que los de programación lineal, pero tienen la característica de que se fijan objetivos a conseguir y el tratamiento de las desviaciones hacia esos objetivos constituyen las variables sobre las que se trabaja. Es decir, se fija un objetivo bien de ventas o bien de volumen de producción y a partir de ahí se aplicarán las diferentes correcciones necesarias para alcanzar esos objetivos. Entonces, como vemos aquí, el primer modelo correspondería a un modelo de simulación, ¿vale? Y los otros dos
serían lo que denominaremos modelos de optimización. Vale, en los primeros hablaríamos de simulación de escenarios, digamos, y en los modelos de optimización nos centraríamos en el aprovechamiento de recursos y maximización de beneficios. Bueno, y aquí hemos terminado el curso. Aprovecho para agradecerles vuestra atención. Adiós. Si les ha gustado el vídeo, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de nuestras publicaciones en el canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.